Es la primera manifestación de la poesía en todas las culturas del mundo. Se empieza siempre con el arma, virum, culcano, bueno, con las armas y el hombre. Y eso ocurre siempre, ¿no? Usted blasona siempre de una gran independencia, la siente de una manera total, absoluta. Dice usted siempre lo que piensa. Bueno, trato de decirlo, ¿eh? Y por eso soy indiscreto muchas veces. Pero hoy, por ejemplo, voy a prometerles una sinceridad total. Muchas gracias, maestro. Vamos a volver entonces. Estamos en que su padre era un pacífico profesor de inglés. Sí, pero también era anarquista individualista, lector de Spencer, descreía del gobierno, de los gobiernos en general. Sí, era profesor de psicología. Era poeta romántico también. Era poeta también y ha dejado algunos buenos sonetos. Pero él quiso que se cumpliera en mí el destino que no pudo cumplirse en él, el destino de escritor. Luego yo supe desde niño que mi destino sería un destino literario. Eso me fue indicado de un modo tácito, que es el único modo de indicar las cosas, que se den por sentadas. Y yo desde niño supe que mi destino sería un destino literario. Y mi padre me franqueó su biblioteca, una biblioteca en su mayor parte de libros ingleses. Y yo me eduqué en esa biblioteca. Y recuerdo, entre los libros, recuerdo una edición de Garnier, El Quijote. Esa edición yo la releí, y muchos años después, cuando volví a Buenos Aires, quise releer El Quijote en la misma edición. Me costó bastante trabajo conseguirla, con los mismos grabados en acero. Pero yo pensaba que esa era la edición del Quijote, siendo la primera que yo había leído. De modo que yo he pasado la vida leyendo. Y tengo buena memoria para versos, y hasta algún tiempo para páginas en prosa también. Su hermana Nora ha contado varias veces que le recuerda a usted de niño que estaba siempre tumbado en el suelo boca abajo, leyendo sin cesar. Es cierto, es una memoria exacta, no sé si... ¿Y leía usted todo lo que caía en sus manos o tenía ya una capacidad selectiva para...? No, yo creo que yo era un lector, digamos, hedónico. Yo leía lo que me gustaba. Y como mi padre nunca me indicó ningún libro, no me dijo, por ejemplo, este es el Quijote, es una obra maestra. No, me dejó que yo abriera el Quijote y que lo leyera. Y no discutió literatura conmigo. ¿Usted recuerda qué impresión le causó el Quijote entonces? El hallazgo de esa obra. Bueno, al principio hubo algo paradójico, porque lo que yo admiraba en el Quijote era lo que Cervantes amaba y sin embargo atacaba. El mundo de la caballería andante. Es decir, para mí el Quijote fue una novela de caballería. Sí. Y en cierto modo lo es también. Porque sin duda Cervantes no siente ninguna simpatía por el cura, por el barbero, por el bachiller, por los duques. Siente simpatía por Alonso Quijano. O sea que está muy... Además que él de algún modo es Quijano y no los otros. Exacto. Es muy raro ese libro, es un libro rarísimo, ¿no? Sí, ¿a usted no le parece que no se puede afirmar categóricamente que él quiso hacer una parodia de los libros de caballería? No, yo creo que no. Además, Brusac ha señalado que cuando Cervantes publicó El Quijote ya no se leían esos libros, que Cervantes era el único lector que quedara de esos libros, y que él los quería mucho, pero que él se daba cuenta de que había algo de absurdo en esos libros y por eso quiso, digamos, curarse de esa pasión. ¿Y como escritor a usted qué le parecía, don Miguel? Bueno, yo tuve una conversación con Ernesto Sábato. Sábato me dijo algo que me pareció muy justo. Él dice, siempre se dice que Cervantes escribía mal, como siempre se dice que Dostoyevski escribía mal. Pero si ese escribir mal les ha servido para dejarnos el Quijote y Crimen y Castigo, digamos, o Esteban Chicó, entonces no escribían tan mal. Escribían lo necesario para sus fines. Pero esa era una opinión de Sábato. Es la opinión de Sábato, pero me parece que esto no podemos censurar desde el punto de vista retórico lo que Cervantes escribía. Desde luego Quevedo hubiera podido corregir cualquier página de Cervantes. Don Diego de Saavedra Fajardo también. López de Vega también, pero no hubieran podido escribirla. Pero corregir una página es fácil, pero escribirla es muy difícil. A usted le gustaba más Quevedo, de todas maneras. Sí, pero creo que estaba equivocado, ¿eh? Creo que ahora me gusta más Cervantes. Y hasta voy a decir una blasfemia. Dígame. Los nombres, ¿eh? Porque siento al fin de todo, yo he admirado mucho a Quevedo, yo lo admiro, pero, digamos, es un objeto admirable, una cosa admirable. En cambio Cervantes y Alonso Quijano, que quiso ser Don Quijote y lo fue alguna vez, estos son amigos personales míos, es otra cosa.
Era una relación de amistad que no se establece nunca con este Quevedo. Nadie se siente amigo de Quevedo. Puede admirarlo. Nos fuimos a Don Quijote. Es cierto. Paseando, que hemos dejado esa biblioteca. Paseando por la biblioteca de su padre en sus años infantiles. Esos años que fueron para usted, me imagino, unos años llenos de fantasía, de riqueza, porque usted se asomaba cada día a un mundo nuevo. Sí, leía mucho, y leía, por ejemplo, yo no sabía que fueran libros célebres. Por ejemplo, leí entonces un libro que lo había publicado unos años antes, Los primeros hombres en la luna, de Wells. Lo leí entonces. Leí a Kipling entonces, leí a Stevenson entonces. Leí Las Mil y una noches entonces, todos libros capitales para mí. Y todo eso, y además leía libros muy malos, pero claro, un niño no compara un libro con otro. Un chico acepta lo que lee, y lo acepta con gratitud. Porque yo no pensaba, por ejemplo, que el Quijote fuera mejor que Juan Moreira o Hormiga Blanca de Eduardo Gutiérrez. Yo leía los dos libros, me complacía en ellos, pero yo no pensaba que fueran mejores o peores. Yo no tenía juicio crítico, yo simplemente gozaba de los libros. Quizá yo era más sabio entonces cuando gozaba de los libros que ahora que trato de juzgarlos, ¿no? Bueno, por otra parte, no solamente gozaba usted de ellos, estaba usted creando su propia riqueza interior alimentada en todos esos libros. Sí. Estaba creciendo el mundo de Borges ahí. Sí, pero yo no podía saber eso. Usted antes de los 10 años ya había escrito y había hecho traducciones del inglés. Abominablemente. No creo. Y había escrito en español antiguo, con decirle eso está dicho todo, ¿eh? En el diario El País tenía usted 10 años. En el diario El País publicó una traducción de Oscar Wilde. The Happy Prince, de Oscar Wilde, sí. Que creo que está bastante bien, yo no he vuelto a mirarlo. Usted como no era tan abominable. No. Bueno, claro que Oscar Wilde es el autor más fácil. Las personas que estudian inglés empiezan con Oscar Wilde. Luego quienes estudian alemán empiezan con Heine. Pero eso no quiere decir que no es un autor admirable. Pero por otra parte, aparte de que su padre sabía inglés, usted tenía una institutriz inglesa. Bueno, no, esa no era importante. Importante fue mi abuela inglesa. Ah, su abuela. Mi abuela inglesa, que sabía de memoria la Biblia. Usted citaba un pasaje cualquiera, y él le decía, sí, libro de Job, capítulo tal, versículo tal, y seguía, adelante. De modo que era una especie de Biblia viviente, y en el inglés de la Biblia de los obispos, ¿no? La Biblia del siglo XVII, sí. Un hermoso inglés de la Biblia, sí. Parece que sus padres tenían un cierto temor a que hubiese contagios por las enfermedades de la época en la escuela, y usted tardó mucho en salir de casa, por eso leyó tanto. Es cierto. Y por eso tuvo usted esa institutriz, Miss Tink, creo que se llamaba, Miss Tink, sí. Sí. Qué raro, y un primo de ella fue famoso como malevo, ¿eh? No me diga. Tink el inglés, sí. Como delincuente. Sí, como delincuente, no, como cuchillero, sobre todo, como hombre de pelea. Sí, navajero, dirían. Bueno, cuchillero decimos allí, sí. Qué raro, ¿eh? Juan Tink el inglés. Y unos primeros bailarines de tango con este corte. Tango con corte y quebrada, sí. ¿Y ella cómo era, su institutriz? Yo no la recuerdo. No se acuerda. No. De mi abuela sí, la recuerdo mucho. Recuerdo que, no recuerdo la fecha en que murió, pero recuerdo que estaba muriéndose, estábamos todos muy apenados, y ella nos mandó a buscar a todos y nos dijo, era una mujer vieja ya, muy frágil pero muy fuerte, como mi madre, y nos dijo, esto que sucede no tiene nada de interesante, soy una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio, esto no puede interesar a nadie ni preocupar a nadie. Eso fue algunos años después y ocurrió en Ginebra, me parece, ¿no? No, esa fue mi otra abuela. Ah, esa fue la otra. Que murió en Ginebra. No, ella murió en Buenos Aires, sí. Pero qué bien que ella viera su propia muerte y que pudiera verla desde lejos, ¿no? Una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio. An old woman dying very, very slowly. That's all. Eso es todo. Ninguna razón para que toda la casa esté alborotada. Esas han sido algunas de las obsesiones de usted a lo largo de su obra y de su, su preocupación intelectual, la vida, la muerte, el infinito, la ¿Puedo eternidad. ser indiscreto? No, ¿Puedo ser indiscreto y puedo contar la muerte de mi otra abuela? Sí, señor. Bueno, estaba muriéndose en Ginebra. Yo no le había oído nunca una mala palabra. Tenía un hilo de voz. Era hija del coronel Suárez, que mandó la carga de Junín, en el Perú. Estaba muriéndose. Todos la rodeábamos también y dijo, déjenme morir tranquilo. Y después la mala palabra, que yo nunca la había oído antes, con un hilo de voz. Entonces sentimos que era una mujer valiente. Mi padre dijo, bueno, la hija del coronel Suárez está bien. Lo dijo así, déjenme morir tranquila. Y después la palabra que no quiero mencionar aquí. La primera y última vez que le oí decir eso. Y esa anécdota, en cierto modo,
¿Qué puede clarificar de esa obsesión suya por la muerte y por la vida, por lo infinito, por lo eterno? Yo no sé, quizás he hecho mal en contarla, pero lo he contado con cariño y con respeto. Yo sé, maestro. Lo he contado con toda reverencia por ella. No sé, no, lo que yo pregunto es si influyó de alguna manera en esa preocupación. Posiblemente el hecho de haber visto esas agonías, y la agonía de mi padre también, una larga agonía, como digo en un poema, murió sonriente y ciego, y la agonía de mi madre también muy larga. Todas esas cosas naturalmente me han marcado. Pero a todo el mundo lo marca la muerte, ¿no? La muerte es algo que tiene que marcar a todos los hombres. La idea de que podemos cesar en cualquier momento, de que somos fortuitos, de que somos casuales, tiene que emocionar a cualquiera que no sea del todo insensible. La ceguera de su padre también fue precoz. Sí. ¿A qué edad más o menos empezó él? A ver, habría que sacar una cuenta, yo soy muy débil en matemáticas. No, usted señor, puede hacerlo. Usted es el él matemático. Nació el 74 sí. Y murió el 38. ¿Puede calcularse así cuánto tiempo vivió? Si usted quiere lo hacemos en un momento. Bueno, yo necesitaría una computadora o algo así, no sé. 64. No, él nació el 74. Él nació el 74 y murió el 38. El año que de 4 a 8 van 4 y de 7 a 13 van 6. 64 años, ¿no? 64 años, sí. Exacto. Es decir, es mucho menor que yo. Sin embargo, claro, yo lo veo siempre como mayor. Lógico, porque usted está viendo, lo está viendo como niño. Yo he cometido la indiscreción de seguir viviendo. No, usted ha hecho muy bien en seguir viviendo y espero que sea por mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, quién sabe, pero algunos años me gustaría concluir algunos trabajos que tengo. Hay 2 cuentos fantásticos, hay un libro sobre temas de literatura escandinava, hay algunos poemas que quiero escribir. Pero siempre estoy pidiendo unos meses de prórroga. Esperemos que van a ser muchos meses, maestro. Bueno, vamos a ver. Decíamos entonces que usted escribió un ensayo en inglés sobre la mitología griega antes de los 10 años. Es una serie de plagios del diccionario clásico, pero en fin, yo lo llamaba ensayo, sí. Esa influencia que usted notó, ese impacto que le causó el Quijote, se desarrolló en una narración que usted escribió. Sí, que se llamaba La visera fatal. Exacto. Qué vergüenza. ¿Qué vamos a hacer? Luego viene la traducción del Príncipe Feliz, 10 años, apareció en 1909 en el país. Y en el año 1914 se produce uno de los primeros viajes que yo creo que habían de ser trascendentales en su vida, a Europa. Europa, sí, el descubrimiento de Europa, sí. Y luego el descubrimiento de Suiza, un país que yo quiero mucho y que todo el mundo aborrece, no sé por qué, países más civilizados de la Tierra. Era Suiza en ese momento una especie de gran refugio en pleno fragor de la guerra, de la Gran Guerra. Además, no sé, pero si Suiza es un país admirable. Imagínense, un país de alemanes, de franceses, de italianos, que han decidido olvidar sus diferencias, que han decidido ser suizos, ser otra cosa. Un país que nunca quiso ser un imperio, un país que no es nacionalista. Entonces ningún culto, por ejemplo, por una raza suiza no puede haber, puesto que son alemanes, franceses, italianos, y se mantienen admirablemente. Ahí en Suiza se produce su encuentro con la lengua alemana. Sí, pero eso fue porque yo había leído mucho a Hume, y de Hume pasé a Schopenhauer, y lo leí en inglés y pensé que sería muy lindo leerlo en el texto original. Entonces me enseñé alemán, para los fines que yo buscaba. Y eso lo hice. Recordé que Spencer había dicho que la enseñanza de la gramática es un error, que la gramática es la filosofía del lenguaje, que no es necesario estudiarla. Eso puede estudiarse después. Además que ningún niño aprende su idioma por medio de su gramática, ¿no? No se empieza por sustantivos, artículos, géneros ni conjugaciones. Entonces yo adquirí un ejemplar del Lyrisches Intermezzo de Heine y un diccionario alemán-inglés por ser el idioma más parecido al alemán que yo conociera. Y entonces empecé a leer. Y al poco tiempo me di cuenta de que entendía lo que leía y que estaba usando de una admirable poesía. Y luego con el tiempo llegué a leer Die Welt als Vorstellung de Schopenhauer en alemán, en muy voluntad de representación. Y llegó usted a hacer incluso traducciones del alemán. Sí, traduje mucho. Algunas de ellas aquí en España. En España, sí, en la revista Cosmópolis. Exacto. Que dirigía Gómez Carrillo, creo. Sí. Enrique Gómez Carrillo, sí. Publiqué algunas. De modo que el conocimiento de el alemán es algo que yo he conquistado y quizá por eso me siento más orgulloso, ¿no? Porque los otros idiomas fueron dados por circunstancias. El francés por el hecho de vivir en Ginebra. Ahora el latín es un idioma que quiero mucho, pero que he olvidado.
Es un tema fácilmente olvidable, ¿no?